Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre algunas acciones que pueden resultar atractivas para el mes que viene, así que vamos a comentar sus últimos datos y cómo se han ido desenvolviendo en los últimos meses para que sopeséis si encajarían o no en vuestro portfolio. La primera empresa de la que quería hablaros es Home Depot, que es una empresa estadounidense dedicada a los materiales de construcción, al bricolaje, ferretería, etc. Distintos materiales que podemos usar para el hogar. Fue fundada en 1978 y fue uno de los primeros minoristas en este tipo de empresa, en este tipo de sector a nivel mundial, aunque posteriormente se extendió y la encontramos actualmente en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica fundamentalmente. Esta empresa manejó bastante bien la crisis de 2020, concretamente consiguió terminar el año con unos resultados buenos y también abriendo 5 nuevas tiendas, así como por ejemplo adquiriendo otras empresas como era HD Supply para seguir mejorando en su canal de distribución, y fue clasificada además como una de las tiendas más admiradas según el ranking de Fortune. El comportamiento o la tendencia positiva que ha tenido esta empresa, independientemente de la inestabilidad económica que se haya producido, en realidad es algo que se ha extendido a otros países en relación a este sector del mueble, del bricolaje, etc. Concretamente, por ejemplo, en España ha ocurrido que este sector del mueble ha tenido un resultado bastante beneficioso en el 2020, independientemente de la crisis. Concretamente, a raíz de los confinamientos o del aumento del número de personas que pasan más tiempo en casa, aumentó notablemente la demanda interna hasta un punto en el que ni siquiera había suficientes materiales para abastecer esa demanda. Entonces ha sido un caso excepcional de un exceso de demanda y una escasez de oferta que no ocurría, al menos aquí en España, desde hacía 30 años. Y este hecho es algo que no ha ocurrido solo en España, se ha extendido a muchos países, ha ocurrido en muchos sitios, por lo tanto quizá es algo que nos pueda explicar parcialmente este impulso que ha tenido Home Depot en los últimos meses. Al final esta empresa se ha expandido muchísimo y cuenta actualmente con más de 2.200 tiendas y, por ejemplo, su último informe indica cómo en el 2020 las ventas alcanzaron unos niveles de 132.000 millones de dólares, que implicaría entonces un aumento de en torno a un 20% de ventas respecto al 2019, independientemente de la crisis que hubo. Pues por aquí tenemos a Home Depot y, como podéis ver, la capitalización ha resistido bastante bien al 2020 y se prevé que siga aumentando en los años posteriores. También se ha visto un ligero aumento del PER respecto al 2019, que se mantendrá en 2021 y previsiblemente en 2022, aunque irá disminuyendo en los años siguientes según las expectativas. Quizá este aumento del PER pueda estar relacionado con la resistencia que ha tenido esta empresa a la crisis y que por lo tanto le proporciona unas buenas expectativas de crecimiento futuro o de estabilidad. Si nos fijamos por aquí abajo podríamos ver estas barras negras que representan las ventas y que observamos un ligero incremento en las ventas del 2020. No hay una diferencia muy grande respecto a 2019, pero tampoco se observa una caída como ha ocurrido en las ventas de muchas otras empresas. Aún así se aprecia también esta mayor diferencia con las ventas de 2021, que reflejan esa recuperación que va a ir teniendo la empresa, ya que de por sí las ventas a finales de 2020 se empezaban a recuperar muy bien para esta empresa, que al final tampoco le ha ido nada mal en el 2020, como digo. Por aquí abajo, por ejemplo, podéis ver esas cifras y veis que aún así en el 2020, aunque el aumento es muy escaso, sigue siendo un aumento en relación al 2019. Y este aumento va a ir incrementándose en mayor medida en los años siguientes y estabilizándose ya a partir de 2023. Y este aumento también se va a ir observando en los años posteriores. Esta tendencia también se puede observar en el EBITDA y también en los ingresos netos, ya que ambos han resistido bastante bien el 2020 y que se espera que sigan aumentando a futuro. Además, se trata de una empresa bastante atractiva para aquellos que estéis interesados en los dividendos, ya que el reparto de esta empresa es bastante bueno y que también el hecho de que haya sido una empresa que ha sido capaz de resistir a la crisis del 2020 le da una estabilidad que permite que siga aumentando los dividendos a futuro. Por aquí podríamos ver las ventas a nivel trimestral y se observa que parece que hay una tendencia a que siempre el trimestre en el que más ventas consigue esta empresa es en el segundo. Por lo tanto, veríamos esta diferencia, este segundo trimestre de 2020 y este segundo trimestre de 2021, y observaríamos con esas barras negras el aumento que se ha producido de trimestre a trimestre. Si analizamos el último balance de Home Depot a nivel anual, observaríamos en este caso que tiene una mayor cantidad de activos superior a los pasivos, por lo tanto tiene un mayor nivel de activos en relación a las deudas que pueda tener esta empresa. Por lo tanto es un aspecto positivo, aunque sí que es cierto que la diferencia entre ambos no es muy grande, por lo tanto ese sería un aspecto más negativo. Aún así, si ahondamos en este caso
A nivel de activos observaríamos que sobre todo el peso proviene de aquí, de la propiedad de la planta y del equipo, que en realidad es muy lógico teniendo en cuenta el tipo de empresa que se trata, del bricolaje y demás, y también teniendo en cuenta la gran cantidad de tiendas que ha abierto en los últimos años. Por lo tanto, eso hace que tenga un importante peso en los activos, así junto con el fondo de comercio, ya que por un lado es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado y uno de los principales minoristas que ha habido a nivel mundial, por lo tanto también le otorga ese prestigio o ese reconocimiento de marca que puede fomentar también el fondo de comercio. A nivel de los pasivos observaríamos que, aunque siguen siendo bastante cercanos al nivel de activos, aún así encontraríamos que son ligeramente inferiores y además, sobre todo, principalmente clasificados a largo plazo, ya que habría una mayor cantidad de pasivos no corrientes que corrientes. Como se puede ver, la trayectoria de las acciones de Home Depot es bastante buena, ha sido muy continua, muy estable, ha ido aumentando y aunque ha tenido pequeñas bajadas, ha sabido seguir recuperándose y continuar. La mayor caída la tiene aquí con esta crisis del 2020 y sobre todo los trimestres que han coincidido más que nada con los confinamientos. Pero a partir de entonces se ha observado una recuperación a unos niveles más estables y superiores a los que había antes de la crisis. La siguiente empresa de la que quería hablaros es una bastante potente y que quizá muchos conozcáis porque es bastante popular, pero también tiene el inconveniente de que tiene un precio actual un poco más elevado, aunque en estos casos yo creo que una opción que se puede tener en cuenta en el caso de que queráis acceder a una empresa que os guste, pero que tenga unos precios que no son asequibles para vosotros actualmente o que simplemente no queráis gastaros ese dinero, pues una opción sería acudir a plataformas o brokers que os ofrezcan la posibilidad de comprar fracciones de acciones, que sería un poco pues como lo que ocurre actualmente con el Bitcoin, que mucha gente no se puede permitir el precio de un Bitcoin, por lo tanto lo que hacen es comprar satoshis, es decir, una parte, un poco de un Bitcoin. Por lo tanto, con estas fracciones de acciones podríais pues intentar introduciros en una empresa que os interese, pero sin tener que gastaros todo el dinero en el caso de que no podáis o de que no queráis simplemente arriesgar todo eso. La empresa de la que os estoy hablando es Alphabet, que probablemente os suene ya que está muy relacionada con Google, pero bueno, os voy a explicar ahora un poco en qué consiste. Se trata concretamente de una empresa estadounidense encargada del desarrollo de productos o servicios relacionados con Internet, softwares y tecnología. En concreto, Alphabet es la antigua matriz Google que fue renombrada en 2015 a Alphabet y es básicamente pues esa empresa matriz que cuenta con distintas filiales como son por ejemplo Google y todo lo que Google conlleva, y también otras empresas como son por ejemplo Calico o Nest. Alphabet es una empresa muy interesante y con gran potencial, ya que se encuentra metida en distintos sectores que probablemente tengan un impulso grandísimo de aquí a unos años. Estamos hablando de áreas de telecomunicaciones, biotecnología o domótica. Es una empresa que ha crecido enormemente en los últimos años y que tiene grandes expectativas de crecimiento futuro, ya que lógicamente Alphabet actúa como un paraguas que domina también las distintas actividades cubiertas por Google en otras plataformas como por ejemplo Android o YouTube. Por lo tanto, esto le permite obtener grandes beneficios que puede reinvertir para seguir haciendo crecer su negocio. Además, su último informe del primer trimestre de 2021 muestra unos ingresos de 55.000 millones de dólares, implicando entonces un aumento de un 34% respecto a los ingresos del primer trimestre de 2020. Por aquí podemos ver a Alphabet y obviamente con el tipo de empresa que es y lo grande que es, pues evidentemente observamos que no ha tenido grandes caídas en las ventas en absoluto, sino que ha tenido aumentos no muy grandes pero bastante considerables teniendo en cuenta la situación en el 2020. Al final, como digo, se trata de una empresa bastante potente, muy resistente y que tiene gran amplitud de servicios que cubre, que actualmente son fundamentales y que se espera que se sigan manteniendo a futuro e incluso desarrollándose para mejor. Por lo tanto, los ingresos o las expectativas que hay para esta empresa son muy buenas. Por aquí podemos ver los aumentos que se esperan para las ventas, que son bastante importantes, especialmente para 2021, 2022 y 2023 en relación a los años previos. Se puede observar un mercado bastante alcista en relación a esta empresa y una recomendación de los inversores o de los analistas situada en un 1.7, que implica que se encuentra entre la compra agresiva y la recomendación de compra. Además, esto también es una tendencia que se ha mantenido durante varios meses, como podéis observar, marzo, abril, mayo y junio. En todos ellos predomina esta zona, que es la zona de compra. Junto con la zona verde oscuro sería la de compra agresiva, por lo tanto todo ello sugiere que es una empresa que actualmente sería muy buena para comprar. En relación a los precios podemos observar aquí la media que indicarían los analistas y la situación actual de los precios, por lo tanto pues también puede estar relacionado con esta sugerencia de compra actual que hay.
Si tenemos en cuenta el balance de Alphabet a nivel anual para el último ejercicio en el que hay datos completos, encontraríamos que el nivel total de activos es muy grande, muy superior además al nivel total de pasivos. En este caso tiene mucho sentido, ya que se trata de la empresa de la que se trata, y concretamente este tipo de empresas pues requieren de muchas inversiones y de muchos bienes de equipo, por lo tanto esto da un fuerte peso a esos activos. A nivel de pasivos sí que es cierto que hay un poco más de deudas a corto que a largo, por lo tanto esto podría en un principio quizá parecer pues algo menos favorable, pero aún así esa diferencia es muy pequeña y además también la cantidad total de activos, como digo, es muchísimo más superior al nivel total de pasivos, y además es que incluso el total de activos corrientes, simplemente sin incluir los activos no corrientes, sería ya de por sí superior al total de pasivos, por lo tanto es algo que nos puede dar también mucha tranquilidad. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Winnebago, que es una empresa estadounidense dedicada a vehículos de motor y especialmente a las autocaravanas. Esta empresa fue fundada en 1958 y lleva en la bolsa de Nueva York desde los años 70, y además es una empresa que ha conseguido diversificar bastante su producto teniendo en cuenta que está en un nicho muy concreto. Por lo tanto, al final hemos visto cómo ha conseguido variar un poco su oferta, también con distintos precios para poder alcanzar un mayor público. De esta forma hay una oferta de productos variada, encontrando por un lado, por ejemplo, autocaravanas más sencillas y a precios más asequibles y otras autocaravanas de lujo. Para esto, por ejemplo, en 2019 la empresa acordó adquirir a Newmar Corporation, que es una empresa manufacturera líder, para seguir potenciando el negocio de las autocaravanas de lujo. De esta forma, Winnebago Industries ha conseguido aumentar bastante su negocio y actualmente gestiona por un lado Winnebago, Grand Design y también Newmar en el negocio de las autocaravanas. Por otro lado tendríamos a Winnebago Vehículos Especiales para su negocio de distintos vehículos comerciales y finalmente a Chris-Craft para el negocio de las lanchas. El informe del tercer trimestre de 2021, que para esta empresa termina en mayo, muestra un aumento de ingresos de en torno a un 14,4% respecto al trimestre anterior y de casi un 140% respecto al mismo trimestre en 2020. En el caso de Winnebago, si lo observamos a nivel trimestral, podemos ver claramente esta caída de esta barra negra, que son las ventas en uno de los trimestres de 2020, que coincide con la mayoría de confinamientos que ha habido a nivel mundial. Por lo tanto, Winnebago sí que se vio más afectado por la crisis sanitaria en relación sobre todo a estos confinamientos o a las restricciones de movilidad, ya que al final la actividad o el servicio que te ofrece Winnebago pues obviamente se ve afectado en el caso de que haya personas que no salgan a la calle, ya que no pueden hacer uso de sus vehículos. A pesar de eso, se observa que a raíz de la finalización de muchos de los confinamientos, pues la empresa ha ido poco a poco progresivamente aumentando sus ventas. Por lo tanto, al final ha llegado a niveles incluso superiores a los que tenía previamente. Además, también en el 2020 hubo bastantes cambios en cuanto a los viajes que solía hacer la gente. Por ejemplo, en España, en el 2020, en torno al 95% de los viajes fueron nacionales y simplemente hubo un 5% que fueron al extranjero. Por lo tanto, pues sí que se observa una mayor tendencia que ha habido en el 2020 a los viajes nacionales en gran cantidad de países. Y esto es algo que también ha impulsado bastante a Winnebago, ya que tiene una cantidad de vehículos que sirven bastante para hacer este tipo de viajes muy cómodamente. Lo que podría explicar ese impulso en la demanda y por tanto mayores ventas. Además, también las recomendaciones de los analistas e inversores son bastante buenas, situándose de nuevo en un 1.7 entre la compra agresiva y la sugerencia de compra. Y como podéis ver, es una tendencia que se ha mantenido en los últimos meses, situándose generalmente entre la compra agresiva sobre todo, y si no, pues mantener esta acción. De esta forma podríamos observar que Winnebago es actualmente una empresa bastante interesante y bastante sugerida en cuanto a la compra, que nos podría aportar bastantes beneficios a futuro según las condiciones que tiene actualmente y su evolución desde la crisis del 2020. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y que alguna de estas empresas pueda encajar en vuestro portfolio. Aún así, recordad que cada inversor tiene que hacer su propio análisis en base a sus preferencias, circunstancias personales y niveles de riesgo. Pero ojalá alguna de estas empresas os haya podido llamar la atención y os pueda beneficiar en el caso de que al final invirtáis en ellas. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.